Bueno, entonces, bueno, yo voy a dar una conferencia, la voy a dar un poco a la manera que me han enseñado, ¿no? Yo empecé a estudiar en la universidad en el 99, entonces, pues esto de hacer un discurso y hablar y tal, pues en mi generación no va así, entonces nos han enseñado que a una persona no se le puede tener más de 15 minutos atenta, entonces intentaré hacerlo ameno y intentaré valerme de la presentación para ver si de alguna forma se puede, pues puedo mantener vuestra atención un poco alerta, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar del Brexit? Porque nos puede parecer que es algo lejano, ¿no? Que es algo que nos es ajeno, que no tiene ninguna, que no tiene para nosotros ninguna aplicación, ¿no? Pero yo creo que sí la tiene, ¿no? El Brexit es muy importante, pues porque 300.000 ingleses, británicos, mejor dicho, viven en España actualmente, 300.000. Y además, la mitad, unos 100 y pico mil españoles, o 5.000 algunas fuentes dicen, viven en el Reino Unido, ¿no? Entonces, para empezar por ahí, el Brexit es importante, ¿no? Pero hay que tener en cuenta un dato muy importante, y es que Reino Unido es nuestro tercer o cuarto socio comercial. Nosotros exportamos, somos el... Reino Unido es el país que es el tercer cuarto país, está con Italia ahí, que recibe más importaciones de España. Y por supuesto en el turismo pues es el primer destino turístico y el primer destino inversor. Así que el Brexit nos afecta, ¿no? Nos afecta desde un punto de vista económico a todos. Y luego también, por las razones que intentaré exponeros en la conferencia, creo que también afecta en cuanto a experiencia, ¿no? Lo que ha pasado en el Reino Unido tiene muchas lecturas, porque al fin y al cabo es un país que se parece mucho al nuestro, es una sociedad occidental, democrática, y hay mucho que aprender de la experiencia del Brexit, ¿no? Luego también tengo que reconocer que desde el punto de vista personal y profesional a mí me toca mucho este tema. Desde el punto de vista profesional yo todavía asesoro a muchos clientes que este problema les preocupa mucho, y todos los días tengo temas en el despacho de clientes que me preguntan: oye, ¿y con el Brexit qué pasa? ¿Y me puedes poner una cláusula en el contrato por si hay Brexit? Oye, ¿qué efectos tiene, ¿no? Y luego desde el punto de vista personal, pues como sabéis muchos, tengo mucha familia británica, mi propio padre nació en Irlanda del Norte y pues este tema les afecta directamente, ¿no? Y por eso me ha parecido oportuno elegir este tema, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría un poco resaltar, y voy a intentar ceñirme el tiempo porque me gustaría también hacerlo participativo, y luego al final, si queréis, pues alguna pregunta que se pueda formular, es pues antecedentes, ¿no? ¿Es esto la crónica de una muerte anunciada, como reza el título de la famosa obra de García Márquez, o no? Pues bueno, pues aquí hay mucho que se podría decir, ¿no? ¿Sabéis quién es este señor, supongo? Es Churchill. Churchill ya en el momento de la creación de lo que es el germen de la actual Unión Europea, que fue la Comisión Económica del Carbón y el Acero, ya soltó esta frase de: estamos en Europa, pero no somos Europa. Estamos vinculados, pero no atados. O sea, Inglaterra, el Reino Unido siempre ha tenido con la Unión Europea una pretensión de una excepcionalidad. El Reino Unido siempre se ha considerado parte de Europa, pero por varias razones no ha estado implicada al 100% en el proyecto europeo y siempre ha mirado con recelo la integración europea. Hay razones históricas para esto que lo explican. La primera de ellas es que el Reino Unido, en la época en la que tras la Segunda Guerra Mundial empezó a surgir el proyecto europeo, seguía siendo una maltrecha economía imperial, seguía siendo un imperio en decadencia, en debacle, pero un imperio. Le pasaría algo parecido a lo que en España ocurría en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, ¿no? Ellos todavía tenían mucha nostalgia de lo que fueron y empezaban a perder, ¿no? Entonces, esa es una primera razón más nostálgica, más emocional. Pero luego además también, y eso explica lo que veremos ahora, el Reino Unido tiene un fuerte vínculo atlántico, tiene un fuerte vínculo con su principal socio, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, a la oportunidad de unirse a la comunidad europea como águila acero, pues Churchill la rechazó por completo, ¿no? Pero luego vemos que Churchill empieza a ver, y los políticos ingleses empiezan a ver, que esto de las comunidades europeas que va bien, que se va creando un mercado integrado, que se va creando una comunidad, que la gente puede vender los productos, que desaparecen los aranceles,
Y entonces empieza a recelar y hace una cosa muy inglesa, que es que inventa su propia comunidad europea. Y se inventa la Asociación Europea de Libre Comercio en el 57. La European Foreign Trade Association, ¿no? Y la EFTA, esta conocida asociación, pues al final, pues curiosamente, sigue existiendo. El Reino Unido se desvinculó de ella, pero sigue existiendo y actualmente hay países que no son de la Unión Europea que pertenecen a esta asociación, que son Noruega, Liechtenstein, Suiza, Islandia, pertenecen a esta asociación, pero como ellos veían que tampoco daba mucho resultado, pues acabaron por abandonarla. Y entonces Churchill ya se plantea, y los políticos ingleses se plantean, oye, hay que meterse en esto de la Comunidad Económica Europea. Y en los 60 solicitan el ingreso. Pero se encuentran con un veto. Un veto, ¿qué pensáis que pudo vetar la entrada del Reino Unido en las comunidades europeas? De Gaulle. Efectivamente. Charles de Gaulle dijo no. ¿Por qué dijo que no? Pues primero, porque Charles de Gaulle decía, pues si yo quiero que Francia, yo creo en las grandes potencias europeas, yo creo en la supremacía de Francia. Yo lo que no quiero es ser un perito faldero de Estados Unidos, tampoco lo quiero ser la Unión Soviética. Entonces, ¿a quién miró Charles de Gaulle y qué, digamos, alianza de dos países que todavía subsiste hoy en día y que todavía la vemos, miraba siempre? Pues a Alemania. Entonces, Alemania y Francia, pues tenían mucho recelo a la entrada del Reino Unido por su atlantismo y porque además había todavía muchas heridas entre Alemania e Inglaterra, ¿no? Entonces le dijeron que si te ha pasado el arroz y no te vas a poder meter en la Unión Europea. Bueno, en la Unión Europea, no, perdón, en las comunidades económicas que ahora son la Unión Europea. Pero bueno, al final pasa el tiempo, pasan los 60 y en la primera ampliación de la Comunidad Económica Europea se adhiere tanto Gran Bretaña como Irlanda, como la República de Irlanda, que para entonces ya, como sabéis, había formado una república independiente y un Estado de Derecho, y Dinamarca también se integran en la Unión Europea. Es curioso, como la historia da muchas vueltas, pero claro, en el 73 el Parlamento británico, que todo lo puede, el Parlamento de Westminster, como sabéis, no sé si sabéis que en Inglaterra no hay Constitución, no sé si sabéis que esto es una contradicción aparente, porque realmente Montesquieu, para hacer la separación de poderes, se basó en el sistema jurídico inglés, para hacer su famosa obra El espíritu de las leyes, que tanto ahora se está en boca de todo el mundo, ¿no? Pero ellos no tienen constitución escrita. Hay quien dice que la Carta Magna de Juan sin Tierra puede ser un precedente, pero no es una constitución en el sentido moderno. Pero no tienen constitución y el Parlamento lo puede hacer todo. Entonces el Parlamento fue el que declaró la adhesión del Reino Unido a las comunidades europeas, que luego hubo que ratificar en el 75, y para eso hubo un primer referéndum, porque no es la primera vez que en el Reino Unido hay un referéndum, se celebra un referéndum para determinar si el Reino Unido se debe permanecer o no en las comunidades europeas. Ya lo hubo en el 75. ¿Sabéis cuál fue el resultado? No tenéis ni idea, pues fue un abrumador resultado positivo. El 67,2% del censo de electores, ¿no? Y esto fue auspiciado por Harold Wilson, que era el primer ministro, que era laboralista. Entonces es curioso cómo no siempre este euroscepticismo ha tenido también sus más y sus menos, ¿no? Y en esta ocasión, pues ante el referéndum para ratificar la posición del Parlamento de adhesión a las comunidades europeas, pues fue mayoritariamente, con una amplia mayoría muy holgada, confirmado por todos los británicos, ¿no? En el 79, ahí os pongo un hito importante, como sabéis, gana Margaret Thatcher, con todo lo que eso implicó para la economía y para la historia y para la política británica, europea e incluso mundial. Margaret Thatcher, es muy conocido su discurso antieuropeísta de Brujas del 88, pero no siempre tuvo una posición antieuropea. Es más, en la campaña del 79, los laboristas votaron en contra de la permanencia y como euroscépticos, digamos, ¿no? Como veremos luego, históricamente han tenido otra posición y ahora la que tienen es bastante ambigua, ¿no? Pero al principio Margaret Thatcher sí que veía con buenos ojos pues todo este tema de la pertenencia a la Unión Europea. Fue un poco después cuando empezó a hablar de los euroburócratas, de todos los fondos que se destinaban a la Unión Europea, a las comunidades europeas, luego ya la Unión Europea en el 92. Sin embargo, Margaret Thatcher
ratificó el Tratado de la Unión Europea, del Tratado de Maastricht del 92, con todo lo que eso implicó, ¿no? Entonces, de alguna forma, cabe pensar que, aunque Margaret Thatcher sí era euroescéptica o apelaba mucho al sentimiento nacional, era pragmática en ese sentido, y no quiero con esto porque parezca que apoyo a Margaret Thatcher ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que reconocerle cierto pragmatismo, porque ella veía que la economía, pues, era positivo que el Reino Unido perteneciese a la Unión Europea, como así parece que es. Bueno, hay poco también un hito importante, que es el 93, que cuando surge el UKIP, que supongo que habréis oído hablar de él, del UKIP, que es este partido xenófobo, ultraconservador, británico, en fin, pues es un partido pues ultranacionalista, pero nacionalista en el sentido británico, muy conservador, muy con tintes xenófobos, que además en inglés UKIP significa nos lo quedamos, lo mantenemos, ¿no? O sea, es un juego de palabras, ¿no? Significa partido de la independencia del Reino Unido, ¿no? Y luego también es importante porque en el 94 se funda el Referendum Party de Goldsmith, del Sir Goldsmith, que ya falleció. Entonces ya hay pues ciertos conatos de euroescepticismo y de movimientos políticos que se asocian a esta tendencia. Aquí es muy importante que al final esto es como todo, ¿no? No sé si habéis visto una película que se llama La Gran Apuesta, que está muy bien y que habla un poco de las señales, ¿no? Que al parecer, pues, parece que las cosas pasan porque sí, pero digamos que la historia te va dejando señuelos, ¿no? Es muy destacable cómo el UKIP ha ido subiendo en las elecciones europeas, ¿no? Las elecciones que se convocan para elegir a los diputados, a los parlamentarios del Parlamento Europeo, pues año a año han ido subiendo el UKIP. Con independencia de lo que votaran en casa, los británicos iban votando cada vez más al UKIP como representantes en el Parlamento Europeo, hasta el punto en que en 2004 era la tercera fuerza, pero en 2009 fueron la segunda y ya en 2014 ocuparon el primer lugar, ¿no? También aquí, pues un poco hay que decir que los laboristas, en la primera etapa del laborismo más reciente, de Tony Blair, de Gordon Brown, pues tenían cierto sesgo pro-europeo, ¿no? Sí que entendían esta relación especial de los británicos con la Unión Europea, pero mostraron siempre la historia del Reino Unido con la Unión Europea de confrontación, de negociación, de status quo, yo soy excepcional, yo tengo un régimen especial, y así lo intentaron ir consiguiendo, pero desde luego los últimos gobiernos laboristas, pues se encontraron con, bueno, pues se podría decir que eran bastante favorables, ¿no?, a la pertenencia del Reino Unido en la Unión Europea, ¿no? Pues un poco como estos son esbozos, ¿no? Porque de aquí podríamos hablar horas y horas de este tema, ¿no? Pero yo un poco intento lanzar unas ideas, ¿no?, para combatirla con vosotros, ¿no? ¿Cuál es la postura que ha mantenido el Reino Unido como Estado miembro de la Unión Europea? Pues en primer lugar, a mí me gusta mucho una frase de un embajador que escribe muy bien, que es José Antonio de Iturriaga, no sé si lo conocéis, y él dice, habla del puedo pero no quiero. O sea, él tiene un artículo muy bonito que luego al final dejo un correo electrónico pues, para quien quiera materiales y os lo puedo proporcionar sin problema. Tiene un artículo muy bonito que es lo que dice el puedo pero no quiero y el quiero pero no puedo. El quiero pero no puedo, ahora España en los 70 queriendo adherirse a la Comunidad Económica Europea y todo lo que le costó convencerles y todo lo que le costó en el 70 un acuerdo comercial con Turquía, luego ya más, y al final el esfuerzo ímprobo que hizo para poder adherirse a la Unión Europea y los entusiastas que somos en general, ¿no?, con la integración europea, con el puedo pero no quiero de los británicos, ¿no?, que es como sí, yo tengo todas las condiciones, pero es que yo no, a mí sobre la Unión Europea como que no. Entonces, eso resume muy bien la postura de la Unión Europea. Siempre ha sido muy recelosa, siempre ha intentado que de alguna forma la Unión Europea respete o mantenga o se consolide una situación específica para el Reino Unido, ¿no? Es más, muchos autores lo que propugnan es que se utilice esta vía para acabar con esa excepcionalidad. Pero bueno. Luego también es curioso, y esto es muy importante, y esto yo he sido testigo de destacar que el Reino Unido es bastante buen cumplidor de la normativa europea, lo cual es muy curioso, ¿no? Ellos se quejan mucho de que son de los estados que menos
cuestiones perjudiciales le lanzan para que puedan ver si cumple o no la normativa del derecho de la Unión Europea, son los que más en serio se toman muchas normativas y sin embargo son los más escépticos, ¿no? Entonces esto es un tema que es verdad que hay que reconocerles, hay que decirlo. Eso toma muy en serio la legislación en general y el derecho en general. Aquí en España pues es verdad que bueno, cuando se estudia derecho internacional público, en España se firman tratados pues, todos los días internacionales pues de acuerdo de no sé qué del mar, acuerdo para la contaminación, y en Inglaterra lo miran, lo estudian, consecuencias, podemos cumplirlo, no podemos cumplirlo. Y eso también es un componente un poco de tradición anglosajona, de forma de ver el derecho, de forma de ver la ley, ¿no? Y ahí pues es verdad, ¿no? Pero siempre con mucho recelo al proceso de integración. Como sabéis, lo que es hoy la Unión Europea va surgiendo de su proceso de integración que además no está culminado, se va avanzando, se va desarrollando, tiene sus altos, sus bajas. Como sabe un amigo mío que trabaja en la Unión Europea y que es muy amigo mío, pues él dice que la Unión Europea siempre ha estado en crisis, que no es algo nuevo, que ha estado en crisis desde sus inicios, ¿no? Pero siempre ha ido pues integrándose cada vez más y el impacto que tiene la normativa europea, creedme que es realmente importante, ¿no? Hay muchos temas. Yo como abogado de derecho administrativo veo que hay muchas cuestiones que están reguladas por directivas y por reglamentos directamente, ¿no? Entonces, todo eso, el Reino Unido siempre ha sido muy receloso de todo ese proceso de integración, ¿no? Siempre ha intentado un poco parar de alguna forma todo eso, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante, que es la pregunta que yo siempre me he hecho cuando he tenido que estudiar esto y cuando hablo con mis clientes pero ¿es malo para el Reino Unido pertenecer a la Unión Europea desde el punto de vista económico? ¿Vosotros qué pensáis? Que no. ¿Que sí, que no? Que no. Que no. Hombre, el desarrollo social es bueno, ¿no? Eso seguro. Pues hay un bonito artículo de Financial Times que viene a decir, de marzo de 2017, que viene a decir que no se sabe, que es muy complicado de hacer ese análisis, ¿no? Pero lo curioso es que el propio Cameron cuando en 2000, cuando pidió una serie de informes, en 2013, a los 40 años de la adhesión del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea, se empezó una serie de informes sobre este tema, porque ya, como veremos ahora, pues hay una condición muy importante que ha hecho que todo esto estalle, ¿no? Y es el tema económico, ¿no? Pero pidió unos informes, y esos informes hechos por el gobierno británico de Cameron, por su gabinete, establecieron que la pertenencia a la Unión Europea sí era positiva. Y diciendo frases como: la primera gran revisión de los 40 años de pertenencia ha revelado pruebas de que esta ha impulsado el crecimiento económico y ha ayudado a los consumidores, pero también la necesidad de mantener un control de su propia política fiscal. En fin, o sea, entonces hay pruebas de que eso les ha venido bien, ha propiciado el comercio, ha propiciado el mercado interior y les ha permitido cierta contención del presupuesto por las normas propias económicas de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos ha llevado un poco a esta situación, ¿no? Como todo, hay que estudiar cuál era el contexto económico, político y social del Reino Unido cuando tuvo lugar el referéndum el año pasado. Y entonces, pues, una pregunta que esto parece que no se acaba de analizar, o por lo menos yo no lo veo así, en las noticias, o cuando uno ve la tele, o cuando ve algún documental de este tema. Parece que España fue el único país que se veía afectado por la crisis económica. La crisis económica ha afectado a todos los países, a muchísimos países, de forma muy profunda. Muy profunda. Y claro, muchas veces cuando a mí me hablan de la tasa de paro de Reino Unido en su peor época de la crisis, yo me echo a reír, ¿no? Porque dicen, es que claro, teníamos en 2012 una tasa de paro del 8%. Y yo decía, bueno, pues en España yo mejor no te digo cuál es la que tenemos en España, ¿no? Pero para ellos fue una tragedia, porque venían de un 4% de tasa de paro. Y en Inglaterra hubo dos rescates financieros, uno en 2008 y otro en 2009, y el primero fue, fue de 350 millones de dólares, o sea, muchísimo más de lo que se rescató en España. Entonces, en Reino Unido ha habido una crisis muy profunda, y esto no solamente se sabe por las estadísticas, sino yo puedo hablaros de ello, ¿no? O sea, yo tengo familiares que me hablan de cosas que no se habían visto nunca, ¿no? O sea, quizás en España, desgraciadamente, estamos muy acostumbrados a la crisis económica, al paro, a que cierren tiendas, a que cierren establecimientos, a que se cierre un bar y pongo en chino.
Desgraciadamente estamos acostumbrados. En Inglaterra no sabían lo que era el paro. En Inglaterra te quedas en paro y no hay paro, o sea, es que no hay subsidio de desempleo. En Inglaterra hay otra prestación parecida, pero no hay subsidio de desempleo como se entiende en España. ¿Por qué? Porque la gente enseguida se recoloca. Entonces, claro, fue una crisis muy tremenda la que hubo en Reino Unido, como la que hubo en España y en todo el mundo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Bajo mi punto de vista, pues claro, que la gente empieza a buscar, de alguna forma, quién tiene la culpa de esto. Entonces, David Cameron, pues retoma ese debate. Retoma un debate que estaba más o menos en stand-by. Porque como hemos comentado, pues los laboristas, que como sabéis, en 2010 Peter Cameron es el que accede al gobierno por el Partido Conservador, pues estaba más o menos, pero retoma el guante. ¿Por qué? Porque dice, esto me va a venir bien, esto me interesa electoralmente, y esto lo digo desde un punto de vista escéptico y sin valorar ni una cosa, pero retoma. ¿Por qué? Pues porque claro, él es consciente de dos temas que son candentes en su tierra, y uno es la crisis económica y la migración. La gente la ve como la culpable de la situación actual, de la situación económica. Igual que en Estados Unidos, Trump también se supo aprovechar de, digamos, el chivo expiatorio que suponen los inmigrantes ahí, ¿no? Entonces aquí lo que dijeron los ingleses es, vamos a ver, la pertenencia a la Unión Europea a mí me impide tener toda la soberanía, todo el poder de aplicar políticas económicas, lo cual no es de todo cierto porque ellos, como sabéis, no están adheridos a la política monetaria. Pero sin embargo ellos entienden que ellos no tienen soberanía para poder aplicar sus propias normas, sus propias políticas económicas para que se expanda la economía. Y por otra parte, también es verdad que con las ampliaciones sucesivas a partir de 2004 de la Unión Europea, pues muchísima gente de Europa del Este se fue a Inglaterra y a Irlanda a trabajar, muchísima gente. De hecho, si vais a Inglaterra o a Irlanda o a Escocia, veréis que hay muchísima gente de letones, lituanos, estones, cosa que aquí no ha pasado en España, pero en ese país sí. Entonces a ellos, claro, como ellos trabajan, pues condiciones, están más dispuestos a aceptar condiciones menos favorables de trabajo, pues ellos se quejaban mucho y lo miraban como esto, la culpa la tiene la Unión Europea. Y luego también, pues no cabe duda que todo el contexto de crisis económica ha causado un incremento de los partidos populistas antieuropeos, de izquierdas y de derechas, de ambas posiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues para hacer un poco de recuento de qué fue pasando, en 2015, sorpresivamente, Cameron gana. Y gana con mayoría absoluta. No una mayoría absoluta que permite gobernar en solitario, tampoco abrumadora, pero sí, pues fue sorprendente porque no se pensaba que iba a ganar, pero ganó. Y entonces en 2016, siendo consciente de que él tiene que hacer algo con este tema de Europa, tengo que hacer algo, porque claro, yo sé que esto la gente está echando de la culpa en Europea y de alguna forma, aunque Cameron, como sabéis, él era contrario a la salida del Reino Unido. Entonces, en 2016 dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a iniciar unas conversaciones con la Unión Europea para ver si a mí me respetan un régimen, o sea, digamos, se consolida ese régimen excepcional del Reino Unido dentro de la Unión Europea, y si fracasan esas negociaciones, pues ya veremos qué hago. Ya veremos si hago un referéndum para ver si procede que el Reino Unido pues, se separe, salga de la Unión Europea. Así lo hizo, hubo las negociaciones. Es verdad que ahí la Unión Europea no supo ver un poco la situación. Quizás es verdad que si se hubiera visto lo que hubiera pasado, podría haber negociado un poco más o menos, es discutible, pero al final, de las 4 cosas que pedía Cameron, una de ellas relacionada con la migración, otra relacionada con los presupuestos, con el llamado cheque británico, que es la cuantía que Gran Bretaña paga, o que se le compensa, mejor dicho, a Gran Bretaña por su participación en la Unión Europea y por los gastos, digamos, pero al final David Cameron lo vendió como insuficiente. Y entonces, sin más, en un muy famoso discurso en la Cámara de los Comunes, en febrero de 2016, anunció el referéndum. Fijaros que lo anunció en febrero y se celebró en junio. Yo creo que hasta los catalanes han dado más tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, para que veáis un poco la situación, ¿no? Me parece que ha sido muy precipitada. Es la definición de precipitarse, ¿no? Porque fue decir, no, se hace el referéndum y el resultado que salga lo respeto, ¿no? Y así fue.
Entonces tenemos el 23 de junio pues se celebra el famoso referéndum. El referéndum, yo no sé hasta qué punto le habéis dado seguimiento un poco a la situación. El referéndum nos dicen en las noticias, poco, sí que ha habido cierto seguimiento del resultado por lo que se denominan países constituyentes del Reino Unido. Como sabéis, el Reino Unido está formado por varios países constituyentes. Está Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Jurídicamente y políticamente, Inglaterra y Gales siempre van de la mano. El derecho inglés y galés es el mismo. Entonces, digamos que aunque son 4 países, realmente son 3. Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Por cierto, Gibraltar, cuando vota en este tipo de elecciones, lo hace con Inglaterra. Y lo hace en el distrito sudoeste de Inglaterra. De Gibraltar os tengo que decir que no puedo hablar mucho, porque un ateneísta y catedrático internacional público va a dar una conferencia a finales de mes, el doctor Alejandro del Valle Gálvez. Entonces he preferido no tocar mucho el tema, aunque estemos cerca, porque va a haber una ponencia que hable solo de eso, y además de un catedrático que, como ustedes comprenderán, pues tiene mucha más autoridad que yo para ese tema, ¿no? Entonces, pero yo quiero un poco reflexionar sobre el resultado, ¿no? del referéndum por países constituyentes, que se llaman, ¿no? Del Reino Unido, ¿no? O sea, yo no sé hasta qué punto ha habido eco de esto en la prensa, en las noticias, pero esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, pues sí, Inglaterra ha votado. Aquí, que no os dejéis llevar por los colores, al revés. O sea, el azul es los que quieren irse y el amarillo los que quieren quedarse, ¿de acuerdo? Pero es muy significativo que, por supuesto, Escocia, como podéis ver, 62% se quiere quedar. Y en Escocia no nos olvidemos que 2 años antes han hecho un referéndum. Y que la razón por la cual, o sea, el miedo, o sea, la advertencia que se hacía por parte de Cameron a sus países, si os vais delante del Reino Unido, habremos salido a la Unión Europea. Entonces, claro, los escoceses, imaginaros cómo se quedaron, ¿no?, ante esta situación. Inglaterra, pues mayoritariamente, pues sí que votó por irse. Irlanda del Norte, como podéis ver, aunque los condados que están más al este son de tradición más protestante, más unionista, y siempre votan con los conservadores, y los que están más al oeste, pues son más sensatos. No, bueno, quiero decir, es broma. Son de tendencia más, en fin, más de adhesión a Irlanda del Norte. Y luego también se trata que el Gran Londres también votó por quedarse en la Unión Europea, ¿no? Esto, para mi humilde punto de vista, tiene muchas implicaciones, y veremos a ver por dónde sale, ¿no? Como luego un poco concluyo. Entonces ahora estamos en el post-Brexit. O sea, como sabéis, pues se produce esta situación en la cual ese es el resultado, y el día siguiente, como sabéis, David Cameron dimite, cesa de su cargo, porque considera que él, pues, digamos que no está fresco para poder liderar el Reino Unido hacia su salida de la Unión Europea. El 13 de julio se nombra a Theresa May, pero Theresa May no tiene el respaldo de los electores, sino que simplemente ocurre como pasa tantas veces, ¿no?, que simplemente dimite uno y el Parlamento elige a Theresa May. Y entonces se encuentra, digamos que todo el tema se encuentra en un stand-by importante que dura casi un año, hasta este año, hasta el 2017, en el cual pues empieza a hablar, la gente empieza a ser consciente de lo que ha pasado, luego veremos un poco las conclusiones que yo lanzo, ¿no?, para compartir con vosotros sobre un poco los ingleses al día siguiente se despertaban diciendo, oye, ¿qué hemos hecho? ¿Qué es esto de la Unión Europea? ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Son malas? ¿Son buenas? En fin, entonces hay un impasse ahí. Y luego también hay que tener en cuenta que dentro del gobierno conservador hay mucha división interna, porque este es un tema delicado. Al final digamos que se ve que el exalcalde de Londres, Boris Johnson, es quien es el artífice de todo este tema, y pues no hay, pues Theresa May se ve que no tiene, necesita confirmar con unas elecciones con una abrumadora mayoría que es la líder ella, y que ella es la que va a conducir a Britania a la salida de la Unión Europea. ¿Y qué le ocurre? Justo lo contrario. Se celebran las elecciones en junio y pierde la mayoría absoluta. Y tiene que pactar con un partido pequeño que está en Irlanda del Norte, que es el DUP. Es un partido unionista, es un partido de tradición muy conservadora,
ultra unionista, en el sentido que de la unión de Irlanda del Norte con el Reino Unido, que le deje 10 diputados, 10 miembros del Parlamento para poder gobernar, ¿no? Entonces se encuentra con que lo que ella quería hacer, que es lo mismo que hizo Susana Díaz en su momento, hace poco, pues le ha salido al revés, porque justo lo que hace para un poco reforzar su situación, pues lo que hace es justo lo contrario. Al hilo de esto, Theresa May, no sé si la habéis visto hablando, parece una mujer muy fría, hay algún autor que le habla de piel paquidérmica, ¿no? Incluso, ¿no? Pero sin embargo, al parecer, yo conozco a un señor que la ha tratado personalmente, y al parecer últimamente está que llora por los rincones, como dice la canción, ¿no? Porque realmente se encuentra que no sabe qué hacer con todo esto, en fin, o sea, de hecho, al parecer, hace poco en una entrevista a un miembro del Parlamento le dijeron, pero habría que mandar a otro líder, ¿no? Y dice, no, que todo el mundo queda psiquiatra, o está todo el mundo fatal, ¿no? O sea, parece que este tema le está sobrepasando, ¿no? Como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, aquí se introduce ya desde que ganaron las elecciones, o perdieron las elecciones Theresa May, se viene hablando lo habéis escuchado, de Brexit duro, Brexit blando. ¿Qué es esto de Brexit duro, Brexit blando? Pues el Brexit duro, Brexit blando no es más que cómo vamos a salir de la Unión Europea. ¿Vamos a salir con todas? ¿Con todo lo que eso implica? ¿Con todo lo que eso implica de desconexión? ¿O va a ser una salida en la que nosotros podamos conservar algunos derechos y al final, digamos, tengamos una posición que en la práctica sea la misma que tiene ahora el Reino Unido en la Unión Europea? Esto es el Brexit duro y el Brexit blando. Lo curioso de todo esto, para que veáis cómo muchas veces la política apela más a lo visceral en vez de a lo pragmático y se cometen muchas equivocaciones, es que Theresa May era partidaria y ahora está empezando a no serlo del Brexit duro. No. Tenemos un mandato del pueblo británico, el pueblo británico ha hablado, ha dicho que tenemos que irnos al Reino Unido y nos vamos a ir con todas las consecuencias, ¿no? Ahora, por supuesto, la cosa está cambiando un poco. Entonces, aquí realmente os encontraréis, que quiera abordar el tema del Brexit duro y Brexit blando, pues os encontraréis, luego veremos que hay muchas modalidades, pero realmente, por las razones que veremos también a continuar dentro de poco, todo se queda en esa nebulosa, ¿no? De Brexit duro, Brexit blando, pues dependiendo de si hay más o menos, acuerdos de libre comercio, o de aranceles o lo que sea con la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, lo curioso es que cuando pasó el Brexit, claro, una vez que pasó el referéndum, una postura, porque la gente se asustó mucho, los británicos se asustaron mucho. Luego, para estudiar este tema, he visto que el día siguiente del Brexit, las dos entradas de Google más repetidas eran ¿qué es la Unión Europea? Y ¿cuáles son las consecuencias del Brexit? Eso se lo hicieron a posteriori, no se lo hicieron el día antes de votar, se lo hicieron el día después, porque somos así. Pero, los británicos, los españoles y todos, el ser humano, ¿no? Pero curiosamente, una posición podría haber sido, espérate, porque además, y esto es una cosa jurídica, pero el referéndum no es vinculante. El referéndum que hicieron, porque no tenían obligación de hacerlo. Es decir, era un referéndum no vinculante, era consultivo. O sea, el Parlamento británico no tenía la obligación de articular todos los procedimientos para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. De hecho, una empresaria, no sé si vais a hablar de Gina Miller, o el tema de Gina Miller, pues hubo una empresaria muy lista que, claro, como os decía antes, en Inglaterra no hay constitución. Entonces, el Parlamento todo lo puede. De hecho, hay una frase muy famosa no me acuerdo de quién ahora mismo, del siglo XIX, que decía que el Parlamento todo lo puede, salvo cambiar el sexo de un hombre a una mujer. El Parlamento Westminster es ultrapoderoso, es decir, nada le ata, ¿no? Porque no tiene constitución. Entonces, Gina Miller, para este tema, dijo, oiga, usted no puede empezar el procedimiento de salida del Reino Unido de la Unión Europea hasta que lo apruebe el Parlamento. Y así fue. Y el High Court of London, el Tribunal Superior de Londres, le dio la razón. El gobierno recurrió porque no quería que se planteara eso en el Parlamento, quería un poco ir por la vía de yo gobierno, me han dado un mandato y yo ejecuto esto. Apeló al gobierno y la Corte Suprema del Reino Unido, el Lord Chancellor, lo confirmó. Y después corriendo tuvieron que dictar un acto, o sea, una bill que se llama, para poder empezar, para autorizar a Theresa May a solicitar
a la Unión Europea que se activara el mecanismo de salida, ¿no? Entonces, todo esto lo digo porque, claro, yo desde mi posición de español, en fin, del latino, podría decir, bueno, pero vamos a hacer otro referéndum, o vamos a pensárnoslo, que es pues una cosa que podría ser razonable, ¿no? Oye, pues no lo hemos pensado, no lo hemos precipitado, pero no. Y ellos dicen, Brexit is Brexit, ¿no? Es una frase de Theresa May que se la atribuye, y para mí es un poco la aplicación del aforismo patrio de sostenella y no enmendalla, es decir, cuando lo sabéis, ¿no? Que cuando los hidalgos nunca rectificaban, ¿no? En el siglo de oro español, ellos si se equivocaban, pues nunca se habían equivocado, ¿no? No son capaces de reconocer el error manifiesto que está produciendo esto, ¿no? No, ellos para adelante, o sea, nunca se sabe qué puede pasar, pero es verdad que conociendo un poco la cultura inglesa y cómo negocian, cómo ven el derecho inglés, para ellos es muy raro, o sea, nosotros en el derecho español, en el derecho romano, en el derecho de cultura occidental, continental, perdón, hay cláusulas que permiten la revisión de las circunstancias, ¿no? Lo que se llama la cláusula general, no sé si habéis hablado de la rebus sic stantibus, o sea, todo este tema de las cláusulas suelo, en Inglaterra era impensable, o sea, era impensable, porque, en fin, o sea, todo esto ha sido gracias a una tradición histórica y del derecho, digamos, continental, por el cual, oiga, el contrato se cumple siempre y cuando no cambien las circunstancias, ¿no? Pues para ellos es impensable. Y teniendo en cuenta esto, y además es muy complicado explicárselo al cliente, ¿no? Oye, mira, no es que hay cláusulas que te permiten variar el contrato de forma excepcional, ¿no? Entonces para ellos, no. Si el pueblo ha dicho que nos vamos, o sea, que es muy probable que se acaben yendo, que es lo más grave de todo. Nunca se sabe qué va a pasar en el futuro, pero es probable que por su cultura y por su forma de ver la vida se acaben yendo, ¿no? Entonces, bueno, el 29 de marzo, ya con Theresa May, pues ya, digamos, se arranca el procedimiento jurídico para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Es muy importante, a mí me gustaría un poco haceros reflexionar sobre un tema que la gente tampoco sabe, o yo creo que no se explica en las noticias, o por lo menos yo no lo he visto muy explicado. Hay solamente, este artículo es el único que regula la salida de un Estado miembro de la Unión Europea. Es este, que parece que es muy largo y perdóname la letra, pero es nada. No dice nada, es muy vago, muy impreciso. Esto es lo único. Y luego hay otro artículo que es el Tratado de Funcionamiento, que ahí está mal, perdonadme, que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el que establece cómo se negocia. Pero al final es poca cosa. O sea, al final tiene que hay 2 años para negociar, se puede ampliar por unanimidad de todos los miembros del Consejo Europeo, es decir, todos los Estados miembros de la Unión Europea. Debe ser aprobado por 20 de estos Estados miembros, lo cual no es nada fácil, y que representen el 65% de la población europea, lo cual tampoco es nada fácil. Y como fecha tope hay, pues en la que os he puesto ahí, pero bueno, eso es sujeto a posibilidad de ampliación. Hay algún autor que dice que serán 4 años, otros que pueden ser 7 y otros que hasta 10 años. Hasta 10 años, ¿no? Pero bueno, la mayor parte de los autores consideran, haciendo un poquito de prospección, que lo razonable es que esté en torno a los 2-7 años, el procedimiento de negociación de la salida del Reino Unido, de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues un poco para marcaros los hitos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en qué situación estamos. Ya os adelanto que estamos en una situación de stand-by, por mucho que oigáis las noticias que todos los días nos vienen con algo, no se ha avanzado casi nada. Pero bueno, pero sí que es verdad que el 29 de marzo se produce el acto formal por el cual Theresa May pues ya notifica a las instituciones de la Unión Europea su intención de abandonar el Reino Unido y pues ya en mayo se autoriza la apertura de las negociaciones, se nombra la comisión negociadora, que es la que se escucha todos los días en la prensa, que está formada por Michel Barnier, por Guy Verhofstadt y Didier Seuss, creo que se pronuncia, y David Davis por la parte de Reino Unido. Bien, por ahora ha habido varias rondas de negociaciones, las he estudiado, pero sinceramente, o sea, ha ocurrido entre este verano y septiembre, pero realmente no se ha avanzado mucho, ¿no? Pero yo he querido un poco, para no cargaros mucha información, pues he querido, para que lo sepáis, que hay 4 grandes líneas de negociación importantes por ahora. Aquí es importante destacar que de alguna forma se está intentando
volver a rectificar una posición primera. Cualquiera que haya negociado un contrato, una situación, sabe que lo mejor es empezar por lo fácil y terminar y encapsular lo difícil. Sabe que es importante para ir creando un clima, pues ir hablando de lo que puede haber un acuerdo, para que, porque además eso genera un efecto, y es que parece que estamos de acuerdo en casi todo. Pero ¿por qué? Porque hemos dejado para el final las 4 o 5 cuestiones cruciales en las que hay desacuerdo, ¿no? Aquí lo han hecho al revés. Aquí han empezado por lo más relevante y se han ido a lo menos relevante, ¿no? Ahora parece que están rectificando un poco, y por eso se habla mucho del tema irlandés, que ahora veremos porque tiene su importancia, ¿no? Entonces ahora, digamos que por ahora parece que se han dado cuenta de lo importante que es ir negociando en lo que pueda haber acuerdo y dejar para el final lo más difícil, y pues están hablando de un tema lógico que a todo el mundo interesa, aunque yo creo sinceramente que tampoco le da mucha importancia, que es los derechos de los residentes. Oiga, en España, como hemos dicho antes, hay 300.000 británicos viviendo en España, y hay pues más o menos la mitad de españoles viviendo en el Reino Unido, ¿no? Pues eso, ¿qué derechos van a tener? ¿Van a poder seguir? ¿Van a poder seguir? ¿Va a haber algún acuerdo de nacionalidad? ¿Cómo se va a regular su tema de pensiones, cotizaciones, etcétera? Todo eso, pues, que se ve que es algo en lo que sí que hay una razonable predisposición de ambas partes de llegar a acuerdos, ¿no? Porque al final, pues, en fin, afecta desgraciadamente, a los electores, ¿no? A los votantes, ¿no? Y eso lo saben. Luego, el tema de la liquidación financiera, que es un tema de un poco de cuál es el saldo de compensación de una parte hacia la otra. El tema de Irlanda. ¿Por qué es importante el tema de Irlanda? Pues, claro, con la Unión Europea, con la salida de la Unión Europea, va a haber una frontera física que antes no había, que es la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, aparte de la de Gibraltar, que también sería la otra, pero como sabéis, Gibraltar es una colonia, no, o sea, forma parte de Inglaterra, pero con estatus distinto, ¿no? Pero la frontera física entre la Unión Europea y Reino Unido, pues será Irlanda del Norte. Irlanda del Norte no tiene frontera física a día de hoy, ni la ha tenido desde los años 20. No ha tenido una frontera física porque no tiene ningún sentido. Cualquiera que haya estado en Irlanda del Norte sabe que tú puedes ir corriendo por Irlanda del Norte y llega un momento en el que el GPS se te desactiva porque ya estás en la República, ¿no? Entonces, ahí había un problema de qué hacemos, y ahí hubo muchas negociaciones, porque por un lado se acordó la posibilidad de que agentes de aduanas del Reino Unido, británicos, estuvieran en puertos y aeropuertos irlandeses para hacer inspecciones de temas de mercancías y tal. Y claro, los partidos republicanos dijeron que nada, ni hablar de peluquín, que para nada iban a dejar que un policía británico estuviera en un aeropuerto irlandés, ¿no? Que ya les costó mucho, supongo, pensar en ellos, en fin. Pero bueno, al final eso sí que ha habido cierto acuerdo, como puede ser de otra manera, y es un tema que ya os digo, que responde un poco a vamos a solucionar lo fácil, porque esto es un tema fácil, y vamos a dejar lo difícil para después, ¿no? Y luego es curioso, pero si veis las notas técnicas que están publicadas por la Comisión Europea y por el Consejo Europeo, hay un cajón desastre que es otros asuntos, que lo meten ahí, y hay de todo ahí. Hay temas de telecomunicaciones, temas de comisiones bancarias, hay muchas cosas de las que ya se está hablando, ¿no? ¿Y ha habido rondas de negociaciones? Sí, las ha habido, pero hoy por hoy yo creo que está en una situación de impasse, realmente, ¿no? Por lo que he estado estudiando, sí que están muy detalladas. Han empezado hace poco, han sido de 4 o 5 días, y yo creo realmente, por lo que he estado estudiando, que en fin, que tampoco podemos decir mucho más, ¿no? Pues esto están negociando, y dependerá un poco de... El problema que hay con esto es que tampoco hay una ruta definida, tampoco ni la Unión Europea tiene una ruta definida de qué Brexit quiere, ni tampoco la tiene el Reino Unido. Están improvisando muchísimo más de lo que os podáis hacer una idea. En cuanto a un poco a entrar en hablar de las modalidades del Brexit, ¿no? Brexit duro, Brexit blando. Yo aquí he hecho una puntuación del 10 al 0. Para daros mi punto de vista y un poco esbozaros cuáles son los tipos de modalidades de Brexit que se están planteando. Siendo el 10 el Brexit más blando, el mejor, el más conveniente, quizás para ambas partes, o sea, el que más, de alguna forma, el que más se asemeja a la situación actual, y siendo el 1 el Brexit duro, que es como si el Reino Unido fuera, pues, Marruecos, por así decir, ¿no? O como si fuera, pues no sé, Argelia o Canadá con la Unión Europea, ¿no? Entonces, el primero, que es el que sería deseable en el fondo para todas las partes,
ese acuerdo de retirada con una posición privilegiada, ¿no? Digamos que de alguna forma hubiera algún tipo de asociación parecida a la que tiene Turquía, con la Unión Europea, ¿no? El segundo, que es del que oís hablar, es un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. La Unión Europea como miembro con personalidad jurídica en el entorno internacional, y el Reino Unido. Eso también nos beneficia a todas las partes. Porque yo ya os adelanto que creo que esto no es bueno para nadie, por las razones que veremos luego, ¿no? Una posición intermedia es la integración en el espacio económico europeo. Si recordaréis, como hemos dicho antes, los ingleses se inventaron la Asociación de Libre Comercio Europea un poco como organización paralela a la Comunidad Económica Europea. Pues como esta sigue existiendo, aunque luego el Reino Unido se desvinculó de la misma, hay un acuerdo entre la Asociación de Libre Comercio Europea, que son Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein, y la Unión Europea, que se llama el Espacio Económico Europeo. Bueno, pues esto dejaría un poco al Reino Unido en una situación parecida a la que tiene Noruega hoy en día, más o menos, con la Unión Europea. Como sabéis, Noruega, eso hay mucha gente que no lo sabe, pero Noruega no es Estado miembro de la Unión Europea. Hay un modelo que ya le digo un 3, porque ya es de Brexit más duro, que es el modelo suizo. Suiza tiene cientos de miles de acuerdos con todos los países de la Unión Europea. Cada vez que hay que hacer algo en Suiza es un lío, porque no sabes qué acuerdos hay. Tienen mucha gente en sus ministerios trabajando para saber qué acuerdos hay con quién y cómo son, y en fin. Y esa situación tiene luego sus costes de transacción, ¿no? Y sus costes económicos y tal, ¿no? Y luego ya, pues la sumisión a las reglas de la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, que es la de todos los países casi del mundo, ¿no? Que ese sería el Brexit más duro, ¿no? Como os decía, es curioso que Theresa May partía de la base de un Brexit duro, yo aquí con todas las consecuencias, y ahora últimamente está viendo que esto, pues, oye, que esto no es una broma, que esto al final, a ver qué hemos hecho aquí, ¿no? Entonces un poco hay que hablar ahora de las potenciales consecuencias, ¿no? Yo aquí me he tomado la libertad de traer a colación a este autor, que no sé si lo conocéis, a este hombre. Este autor es muy recomendable, que a los que gusten la historia y os gusta la economía y la política, yo recomiendo su lectura. Es Nassim Taleb, es un matemático libanés, que tiene un libro muy bueno, recomiendo, que es El Cisne Negro. No tiene nada que ver con la película, por cierto, de Aronofsky. No tiene nada que ver con la película, ni con Natalie Portman, ni nada. Es un libro muy bueno, que lo que viene a decir, claro, él lo que plantea es lo siguiente, ¿no? Y es una reflexión que a mí me gusta mucho hacer. Cuando uno estudia historia en el colegio, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando estaba en COU, lo que sea, ¿no? Uno estudia, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y tema 1, causas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues causas de la Segunda Guerra Mundial, acuerdos de Versalles, Alemania estaba fatal, tenía muchísimo paro, además tenía el ejército derrotado, no sé qué. Entonces, claro, te lo estudias y parece que todo el mundo sabía que iba a haber una Segunda Guerra Mundial. O, por ejemplo, la Guerra Civil, ¿no? Que nos toca muy de cerca. La Guerra Civil parece que cuando tú la estudias, parece que estaba cantado, que iba a haber un golpe de Estado y una guerra de 3 años. Nadie sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una sociedad en la que el ser humano necesita certidumbre, necesita explicarlo todo, siempre, y tener siempre certidumbre de lo que pasa. Entonces dice, eso ha sido porque ha pasado esto, esto y esto. Entonces a mí me gusta mucho la reflexión que hace Nassim Taleb sobre este tema, ¿no? Y él dice que muchas veces nos construimos nuestra propia historia de las cosas para que tengan sentido, ¿no? Todo esto lo digo porque voy a hablar de las potenciales consecuencias, y es que reconozco que nadie sabe qué va a pasar con el Brexit. Puede quedarse en nada, puede no ser nada, o puede ser el comienzo de un cataclismo. Es que realmente, económicamente, hasta el Financial Times ha reconocido, o sea, sinceramente, no hay nadie en el mundo, desde el punto de vista económico, que sepa ver cuáles son las consecuencias del Brexit y si es bueno o es malo para el Reino Unido y para la Unión Europea. Es imposible. ¿Por qué? Porque hay tantísima información, hay tantísima globalización, está todo tan interrelacionado que es muy complicado saber qué va a pasar, ¿no? Fuera de que queramos siempre esa certidumbre, ¿no? Pero claro, dicho esto, o sea, hecha esta primera advertencia que comparto de este autor, sí que yo creo que se puede hacer una reflexión sobre qué consecuencias parece que sí va a haber en todo caso, ¿no? Yo me he limitado a estas 4, ¿vale? En primer lugar, hay que tener en cuenta una cosa muy importante,
y es que el referéndum es un acto político sin relevancia internacional. ¿Por qué? Porque hasta que el Reino Unido y la Unión Europea no suscriban un tratado de salida, eso no tiene ninguna relevancia. Yo sigo hablando con mis clientes, sigo haciendo las cosas. Nadie, o sea, hay un día a día que se respeta y nadie, en el ámbito de los negocios, que es donde yo me muevo mucho con los clientes ingleses, todo el mundo asume que esto sigue así, la directiva se aplica, y oye, cómo se interpreta la directiva en España, etiquetado, por ejemplo, tengo un tema ahora de etiquetado, tengo un tema de oye, te aplico el IVA, que no hay nada más europeo que el IVA, ¿no? Entonces, esto tiene al final, hay que recordar que es un referéndum que no es vinculante, ¿no? O sea, que el Reino Unido puede decir, donde dije digo, no lo va a hacer porque por su cultura, por como parece que no lo va a hacer, pero podría hacerlo. Hay una consecuencia que creo que no se ha analizado lo suficiente, y es que esto puede tener consecuencias para el propio Reino Unido. Esto puede implicar el riesgo de que desaparezca el Reino Unido como tal, lo cual sería muy paradójico, pero puede ser que al final todo esto desemboque en una partición del Reino Unido, ¿no? Pues que Escocia diga, pues Sturgeon ya ha dicho que quiere hacer otro referéndum, y Irlanda del Norte pues tiene la mayoría que tiene. Y yo me gustaría enseñaros una foto, que esta foto la tomé el año pasado. En fin, o sea, que la gente que en Irlanda del Norte está empezando a decir, oye, yo si el Reino Unido se va a la Unión Europea, yo me quiero quedar con la República. Y por cierto, la Comisión Europea en abril ya comunicó que ante un supuesto de incorporación de Irlanda del Norte a la República, se mantendría, o sea, Irlanda del Norte seguiría siendo parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el razonamiento de la Unión Europea es que se va a incorporar a un Estado miembro de la Unión Europea, ¿vale? Entonces yo sí que veo que hay una consecuencia que puede ser que todo eso acabe en eso, ¿no? Porque como dicen las italianas, no sabemos, ¿no? Lo que sí está claro es que ha habido una sumisión, esto sí que es una consecuencia ya real, y es la sumisión de la economía y de la estabilidad, tanto del Reino Unido como de la Unión Europea, a un experimento. Que es una conclusión más fuerte de todo esto, ¿no? O sea, al final están haciendo con nosotros un experimento. Y esto, pues, para mí me parece muy irresponsable. Me parece que es la palabra, ¿no? Y luego también otra consecuencia de la que no se habla, porque todos siempre estamos con la economía, como decía Bill Clinton, ¿no? Es la economía, imbéciles. Pues no todo es economía, ¿no? Al final hay una pérdida de valores intangibles. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, los jóvenes, por ejemplo, pues hemos aprovechado mucho la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, vía programas Erasmus, con todo lo que eso implica para un ciudadano joven, la mentalidad, lo que le abre la mente, lo que le permite, en fin, también para, por ejemplo, quiero pensar en la comunidad investigadora. El Reino Unido recibe más investigación de la que exporta. Entonces, al final, no todo es economía, no todo es aranceles, también hay una pérdida de intangibles que yo creo que son importantes, ¿no? Y luego también en la tranquilidad de un jubilado en Marbella, de saber que al final está como en su país, como quien dice, ¿no? Pues eso también es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues las reflexiones que yo quiero hacer sobre este tema, antes de pasar al turno de, bueno, un poco si queréis preguntar algo, si queréis compartir algo, pues son tres, ¿no? Sobre todo, ¿no? La primera es, y esta es una frase de Araceli Mangas, que es una catedrática muy buena de Derecho Internacional Público y experta en temas europeos, es que el Brexit es el resultado de una torpe promesa con fines electorales, en un contexto de crisis socioeconómica. Yo creo que eso está más claro, que es una conclusión bastante clara que comparto, ¿no? Al final, Cameron cogió el guante del tema del euroescepticismo, del antigrupoísmo, mejor dicho, y lo quiso aprovechar con fines y con rédito electoral, ¿no? Los ciudadanos europeos y británicos ya son hoy en día una moneda de cambio en las negociaciones, y es probable que paguemos las consecuencias. ¿Por qué? Porque ya se está poniendo como primera cosa no importante de la que negociar los derechos de los ciudadanos. Primero vamos a regular esto, que ya veremos cómo regulamos el tema económico, que es lo que nos importa, ¿no? Para otra ponencia también me gustaría un poco, que no hemos hablado del tema, pero sí que habría que hablar un poco de la otra parte, desde el punto de vista de qué ha hecho la Unión Europea mal y cuáles son las reflexiones que se podrían adoptar, ¿no? Yo creo que está claro que hay un duopolio germano-francés que ya hemos visto que viene de muy atrás, con Charles de Gaulle y su veto a la pertenencia del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea. Ha habido un problema tradicional en la Unión Europea, y es su falta de legitimación democrática. La Unión Europea, pues son unos señores que están en Bruselas, que son unos burócratas que los nombran los gobiernos, pero no, la base democrática es muy, muy escasa, y la gente, de hecho, como sabéis,
la participación en las elecciones al Parlamento Europeo son siempre las que menor porcentaje de participación hay, porque es que a la gente le importa muy poquito todo esto, ¿no? Y luego también pues todo el tema de la euroburocracia, ¿no? Que la Unión Europea pues es un ente al que se le ve ahí como unos señores que están en Bruselas. Es verdad que a los españoles la Unión Europea como que nos gusta, ¿no? Por así decir, en términos muy coloquiales, ¿no? Porque la identificamos con prosperidad, con desarrollo económico, con democracia, pero claro, hay que ponerse también en la piel de un inglés que lo ve como algo que ha venido aquí a Bruselas a decir lo que tengo que hacer, lo que no, tal. Entonces, bueno, eso también hay que reflexionar sobre ello, ¿no? Y luego también un poco yo creo que es conveniente recordar a nuestros gobernantes, a los británicos, a los de aquí, pues la famosa frase del escritor y filósofo. ¿No sabéis quién es este señor? ¿Alguna pregunta?